139. Salmo 139, vamos a dar lectura del verso 7 al verso 12. Amén. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 139, versos del 7 al 12. Amén. Vamos a dar lectura. Dice la Biblia: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Sión preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y el hábito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche, ni aún en las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día, las tinieblas y la luz son iguales para ti. Amén. Pueden sentarse. Ahí podemos, ¿verdad?, nosotros visualizar, ¿verdad?, a través de la palabra de Dios, que en todo lugar, sí, que vayamos nosotros, está la presencia de Dios. Sí. Y hoy, ¿verdad?, quiero hablarles, por ejemplo, yo me preguntaba, digo, ¿por qué Dios pasó a Israel por el desierto? ¿Por qué tuvo que hacerlo Dios? ¿Cuál era el propósito de Dios, verdad, acerca de eso? Digo, hubiera sido tan fácil, ¿verdad?, que Dios, pues, los hubiera conducido. Eran 2 semanas nada más de camino, ¿verdad?, de Egipto a Canaán. Pero no, Dios los pasó por un desierto, hermanos, y aún así no entendían. Cuando Dios pone desiertos, hermanos, no es para hacerte daño. Cuando Dios pone tribulaciones, situaciones, no es para que tú estés mal. Lo que Dios hace es prepararte. Lo que Dios hace es que tú seas mejor, que seas más fuerte, que madures. Ese es el propósito de Dios. Y que, hermanos, ¿qué significa el desierto? El desierto es donde no hay nada, ¿verdad? Precisamente la palabra desierto es lo que significa que no hay nada. Y el único recurso en el desierto, ¿quién creen que es? Es Dios. Simplemente, hermanos, si Dios no hubiera estado en el desierto con el pueblo de Israel, ¿qué hubiera pasado con ellos? Se hubieran muerto. Porque dice que en esos calores tan terribles había una nube que los protegía del sol. Se hubieran quemado ahí. Y cuando hacía frío, porque en el desierto también hace frío, y es un frío insoportable, y dice que ponía una lumbrera para que se calentara, y todavía les dio pan del cielo, les daba agua en medio del desierto y les proveía. Y hermanos, y el Señor al pueblo de Israel le estaba demostrando en ese desierto que Él estaba con ellos, pero no entendían.
¿Por qué, hermanos? Por la dureza del corazón. Y hermanos, en la iglesia, en el mundo, hay personas que pasan por desiertos y Dios quiere glorificarse a través de esas tribulaciones, a través de esos desiertos, y la gente no entiende. Porque en esos momentos de desierto y dificultad es cuando más nos tenemos que agarrar de la mano de Dios. Dice que ¿a dónde, verdad, podremos ir? ¿A dónde huiremos? Dice la Biblia. Y hermanos, es en Dios, ¿verdad?, que Dios quiere enseñarnos a través de los problemas, de las situaciones que contamos con Él. Pero la gente, la verdad, yo no entiendo, ¿verdad?, esa mentalidad. Ustedes saben que toda esa gente se quedó en el desierto, murió en el desierto y no pasaron a la tierra prometida. Y hoy pasa lo mismo, hermanos. Hay gente que se está quedando en el desierto y que ya están perdiendo la oportunidad. Y la oportunidad, hermanos, Dios la da. Dice que Dios trae la salvación a nuestras vidas, pero está en nosotros, ¿verdad?, cuidar de ese regalo que Dios ha puesto en nuestras manos. Está en nosotros. Si lo cuidamos o no lo cuidamos, ¿verdad? Y hoy, hermanos, ¿verdad?, este mensaje es un mensaje de esperanza, ¿verdad?, y fortaleza. Y se basa, ¿verdad?, en esa enseñanza que nos impulsa a seguir adelante, aún en medio de los desiertos de la vida. Sabemos, hermanos, que la vida tiene problemas, ¿verdad?, tiene desafíos, tiene situaciones difíciles. Y en estos momentos, ¿verdad?, puede parecer que estamos atravesando ese desierto árido donde la sed, el hambre y el cansancio nos agotan. Pero, hermanos, yo quiero decirte algo, ¿verdad?, que tal vez te sorprenda, de que nosotros podemos pasar el desierto con victoria. ¿Sí? Y a mí lo que más me asombra es que de esos más de 2 millones de personas, solamente 2 de esa generación pudieron cruzar el desierto. Por eso te digo, hermanos, imagínate una población de 2 millones de personas y solamente 2 de esa generación cruzaron el desierto. ¿Cuántos se quedaron en el camino? ¿Cuántos, José? ¿1 millón? ¿Qué? 999,998 se quedaron, se murieron, se perdieron. Y estamos hablando de que se perdieron en todos los aspectos. No solamente perdieron su vida, sino perdieron la oportunidad delante de Dios. Hoy en día hay personas, ¿verdad?, que vienen problemas y ¿qué hacen? Se enojan con Dios y se alejan de Dios. Inclusive le echan la culpa a Dios de lo que les pasa. ¿O no pasa así? Hay personas que dicen eso. Hermanos, yo pasé por una situación así. A nosotros, a mi esposa y a mí, se nos murió una niña. Y mi esposa estaba enojada con Dios. Estaba enojada conmigo. Estaba enojada con todo el mundo. Fue un proceso muy difícil. Y hasta la fecha yo sé que en el corazón de mi esposa está ese recuerdo. Pero que ella ha podido superar con la ayuda de Dios. ¿Qué hubiera pasado si nosotros no nos hubiéramos agarrado de la mano de Dios? Y me echó la culpa a mí. Yo no, la verdad, yo no tuve, pues en ese momento, por ejemplo, yo no tenía trabajo, mi economía no estaba bien, no tuve el apoyo de mi familia, no tuve el apoyo de los médicos. Y era una situación muy difícil. Yo en ese momento era para que yo, a lo mejor, con esa situación me hubiera apartado de mi esposa.
y hubiera huido del problema y me hubiera apartado de Dios. Pero lo que yo hice fue aferrarme a Dios con todas mis fuerzas. Y eso, lo que pasó fue un descuido médico, fue negligencia médica. Y la economía también, ¿verdad? Pero gracias a Dios, hermanos, que nosotros nos agarramos de Él, pudimos nosotros ver un milagro. Por ejemplo, de ahí nació Fernando y nos vuelve a pasar el Señor por ese desierto. Pero esa vez tuvimos la victoria, porque hicimos lo que teníamos que hacer. Precisamente lo que teníamos que hacer lo hicimos. Acudimos a Dios en ayuda y Dios inmediatamente respondió. Y hoy puedo ver, yo veo a Fernando y yo me acuerdo, ¿verdad?, de lo que Dios hizo. Y a través de mi vida el Señor permitió, ¿verdad?, que yo siguiera pasando por desiertos, pero en cada experiencia yo pude tener la victoria y pude comprobar que efectivamente Dios está conmigo. Y eso es lo que me ha hecho, ¿verdad?, que yo le sirva al Señor. Eso es lo que ha hecho, ¿verdad?, que yo tenga fe y que predique su palabra. Precisamente las victorias que Dios me ha dado en todos esos momentos de tribulación y de angustia. Y precisamente esas cosas son las que te hacen madurar. Eso es lo que te hace más fuerte. Y eso es lo que te hace estar más cerca de Dios. Pero muchos aprenden y muchos no quieren aprender porque son rebeldes. El pueblo de Israel era rebelde. No querían obedecer a Dios. Y mucha gente está pecando y anda haciendo lo que quiere, pero ellos le exigen a Dios y exigen en todos los aspectos, cuando resulta que lo primero que tienes que hacer es estar bien delante de Dios, ponerte a cuentas delante de Dios y acudir a Él, ¿verdad? Y la gente siempre quiere hacer lo que se le da la gana, pero que Dios esté con ellos, le exigen a Dios, ¿verdad?, que haga milagros, y eso no puede ser. Las bendiciones de Dios vienen a través de la obediencia, vienen cuando nosotros verdaderamente confiamos en Él y cuando hacemos lo que tenemos que hacer, ¿verdad?, espiritualmente. ¿Amén? Y hermanos, la palabra de Dios nos habla claramente de esto, ¿verdad? ¿Qué dice en Deuteronomio, hermanos? Capítulo 1, versos 34 al 40. Dice: entonces oyó el Señor la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo: ninguno de estos hombres, esta generación perversa, verá la buena tierra que juré dar a vuestros padres,